Bueno, pues lo más importante es que pudieron conseguir el lugar, el sitio, y Sí, listo. no, y Y mire pues que ya. todo se nos dio. O sea, todo se nos dio porque yo pasé por allá y yo averigüé por ahí con la señora Carmen Samarentes. Y Mm, doña Carmenza me dijo, Jorgito, pues aquí mi cuñada tiene una bodega, pues mire a ver si le sirve. Y yo fui, la miré hace como 15 días y mm, hablábamos. sí, y Y de yo le dije una, a mi cuñado me dijo, pues, si usted ve que ahí cabe, pues todo eso, pues hagámosle. que Y funcione sí, todo. sí, ahí pues nos pasamos hoy, ¿para qué? Pues vamos a esperar con el favor de Dios cómo nos va ahí. Ah, bueno, pues con el favor de Dios, No, y por ahí es bonito porque ya está pavimentadito sí, se esa calle, arregló porque mucho. duró Sí, mucho tiempo que no se no, pavimentaba eso. sí, sí, la gente ya se anima, con una calle así se anima, digamos, a Sí, arreglar la claro. fachada. Sí, ya la configuración cambia y ya cambia Incluso, todo. sí, Esa casa cambió muchísimo, hasta las casas se ven más lindas ahora que hay y, Sí, ahí, ya, y yo salí hoy, estaban pintando las casitas y todo, sí, y ahí claro. enseguida donde estamos nosotros, ahí es donde hacen las papas esas de esas papas de paquetes como grandes, Mm, ahí enseguida es donde hacen todos esos paquetes de papas. sí, hay una fábrica de papas, yo compro papas ahí. Epa, Hacen papas y ahí para queda una de chips. chatarrería, ¿cierto? Sí, sí, al Eso, lado. y a este ladito queda una tiendita y la enseguida nosotros, ahí es cuando nos pasamos nosotros, en un portón grande gris. Ah, estamos casi cerquita. Ah, estamos imagínese. de casi vecinos. Ya sabe, cuando necesite estiva, señorita Caro, entonces ya sabe dónde ir, por favor. Ah, son Voy y le echo estivas. el grito. No. Son estivas. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno. Pues ya estoy grabando. Entonces, hola Diana, hola Yuri. ¿Quién nos falta? Yuri. Ah, hola Nuri. Yuri, ¿Cómo están? Pues aquí ya iniciamos en nuestro encuentro. De pronto, hablando un poquito de cómo nos ha ido en la semana y nos está contando don Jorge, pues cómo le ha ido con esa novedad de la bodega en la cual pues eh, siguen con el emprendimiento, su trabajo y demás. Eh, bueno, Nuri se disculpa pues porque está haciendo unas compras, entonces bueno, no alcanza a llegar. Yuri y Nuri pues no, vamos a esperar a ver si de pronto se conecta en el transcurso. Mm. Y Diana pues bueno, ha visto los diferidos. Ah, Entonces bueno, pues eso es lo ahí va, importante, ahí va, que esté pendiente. sí, ahí va ella. Bueno, entonces los voy a invitar para que hagamos oración, teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado de cómo nos ha ido la semana. Yo sí quiero comentarles, pues igual el trabajo, pues mío es bien particular, porque con lo que tú decías, mi caro, si digamos la niña está, ¿sí? Saturada de todo el tema de virtualidad, pues nosotros de igual manera yo siento que también un poco es muy dispendioso. Yo estoy sentado desde las 12, me pude parar un poquito por ahí como a las 4 y seguí y terminé como a las 6. Entonces sí, sí, se ve uno muy agotado con el asunto. Mm. Y pues uno quisiera hacer otro tipo de cosas, pero es que, mm, digamos, las herramientas no todos cuentan con ellas los estudiantes, entonces se ve uno ciertamente cohibido de hacer ciertas dinámicas o actividades porque pues no todos cuentan con lo mismo. Entonces, bueno, pero ahí voy. Vamos, como ustedes. Bueno, entonces pongámonos en oración también, para vivir este encuentro de hoy, y poder, digamos, dejar algunos elementos también en la mesa para ver cómo avanzamos, ¿no? Cómo nos va con todo este ambamiaje, ¿se dice? Mm, andamiaje. Andamiaje, Sí. eso, gracias. Muy bien. Entonces, están viendo en pantalla el Evangelio del día de hoy. ¿Mm?
Este sí es el padre Penagos, el que les había dado, digamos, el miércoles era el padre Sasarno, es de apellido Sasarno, es un poquito complicado el apellido de él. Él es argentino, pues también tiene unas precisiones muy bonitas, pero bueno, este es colombiano, es de la diócesis de Girardot, y bueno, ha venido cultivando el tema de los audios a partir de... Él empezó con WhatsApp, empezó a dar... Ay, No te escucho, soy yo. sí, no, es que tengo un retorno, tengo un retorno. Permíteme porque tengo un retorno acá. Bueno, no sé, se presentó una cosita rara, ahí me perdonan. No sé qué fue lo que pasó. Tecleé donde no era. Nuri, ¿cómo estás? Bienvenida por acá. Ya vi cuál fue el problema. Vi cuál fue el problemita acá. Listo. Ya Nuri, nos acompaña Nuri. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor, qué pena que estaba en una reunioncita de la fundación. Ay, se me Mm, cruzó también con el curso hoy. Ay, Bienvenida, pero, Nuri, muy buenas noches. pero Gracias. bien. O Sí, sea, señor, bien. bien, gracias a Pues, Dios, sí, señor. bueno, listo. Yo estaba aquí mirando el itinerario. Estaba mirando ya lo encontré. Propuesta de itinerario. Es que lo metí donde no era. Bueno, entonces, bueno, llegaste justo, siempre llegas justo en el momento como indicado, digámoslo así, em, porque íbamos a iniciar la oración, se me presentó una falla ahí toda rara, que descubrí que fue, que abrí un audio y claro, entonces me llegó a mí, creo que Carolina me dijo que como que la había escuchado, una cosa ahí toda rara. No, yo te dejé de escuchar y se escuchaba como si estuvieras susurrando y no se entendía qué era. Ok, Entonces por eso te dije, no te escucho y pensé que era yo aquí. ok, no. Era mi problemita. Oye, listo, bien. Entonces, bien, Nuri. Entonces llegaste súper bien. Estábamos comentando un poquito cómo nos fue como en la semana, qué tal, pues ya nos estaba referenciando que acabaste de salir de una reunión de tu trabajo y el resto de semana, ¿qué tal? Bien, altibajos. Sí, pues no, no faltan, ¿no? Faltan los obstáculos, pero pues con oración y poniéndole todo en manos de Dios, ¿no? Que todo se vaya solucionando. Pues donde estoy trabajando, pues hay una situación de que si se sigue de pronto el proyecto, si no se sigue, porque es que estamos trabajando con un colegio, pero entonces para poder, como digamos, fusionar
las empresas que están patrocinando el proyecto, más los profesores, más los estudiantes, más el convenio porque es un colegio, se llama La Estrellita, pero es el colegio de la localidad del Codito. Pero ese Mm, colegio está con un privado, pero de cierta manera es un colegio público. Entonces se nos han presentado varias dificultades a nivel legal, que pues como hay familias trabajando en el proyecto de agricultura urbana, entonces pues que si les llega a pasar algo, algún riesgo de alguna caída, bueno, todo a nivel legal, pues que quién corre con esa situación. Entonces, como yo estoy con Fundación Mujeres Empresarias, que son quienes lideran el proyecto, pues entonces como la implicación, entonces la doctora Ruth muy preocupada, que nos iba a tocar pues cómo salir del proyecto, que tal vez abandonarlo. Pero no, ya hoy con la ayuda de Dios ya todo como que nos va dando luces y pues también el rector de la institución también pues quiere que se continúe, entonces toca es como una comunicación asertiva, mirar cómo se puede fusionar todo este proyecto y pues ahí vamos, con el poder de Dios. bueno, ahí Sí, vas. Sí, con esos altibajos, bueno, esas novedades que salen, que van saliendo allí. pero bien, gracias a Dios. De Mm, resto bien, a nivel de familia bien, de salud también, gracias a Dios. bueno, cosa que de verdad nos alegra. Aquí también están comentando cosas que han pasado también muy productivas y demás. Sí. Don Jorge tiene bueno, pudieron conseguir una bodega, entonces Ay, qué bueno. ahí está Amén. avantes. Y Sí. Carolina sí ha estado con un día ajetreado muy de físico, pues ha hecho cicla y demás. Sí, fue cicla, ¿no? Claro, fue cicla que hiciste. Entonces, Sí, bicicleta hicimos hoy. ahí Ay, sacaste, 34 kilómetros nomás. ay, casi nada, ¿no? Sacaste músculo hoy, casi Sí, músculo. ya llevo días en ese trote ¿Así? con Juan Diego, entonces Ah, también él empezó a entrenar en un lugar nuevo y allá no lo dejan entrenar solo, entonces yo lo acompaño a nadar, entonces estoy nadando a veces, estoy sí. muy deportiva, sí, estás muy deportiva. Bueno, Ah, bien, sí, eso ayuda mucho también. cambiando los hábitos, que yo por el trabajo estoy quieta, sentada todo el tiempo, entonces Claro, y claro. eso te ayuda. sí, Sí, yo también me preocupo porque a veces, ¿cierto, Nuri? Estamos mucho Sí, tiempo muy sentados. mucho tiempo Yo no sé, don sentada. Jorge, si pasa mucho tiempo sentado o al contrario, mucho tiempo de pie. No, al contrario, a mí me toca estarme moviendo en varios sitios, pues por la actividad que yo hago, que realizo. Entonces me toca estar de allá para acá, así, moviéndome muchísimo. Entonces no me quedo quieto. Bueno, entonces es una buena ventaja. Es una ventaja. claro. Bueno, ¿Y al profe entonces, cómo le ha ido? ¿Bien? sí, yo comentaba que sí. Sí, aquí en estas plataformas trabajando, pues esta semana me correspondió virtual. Estamos turnándonos, una semana virtual, otra semana presencial, pero esta semana me correspondió virtual y pues sí, siempre uno se agota porque Claro. todas las clases son seguidas. Tengo días que te empiezo a las 12 y termino a las 6 y Uf, no me puedo parar. No me puedo parar y como es son una seguidas. jornada larguísima y agotadora, si uno termina mm, mm. muy agotado, es verdad. Y quisiera uno hacer, digamos, otras cosas, pero es que a veces, como les comentaba, los chicos no tienen los recursos y demás, entonces apenas tienen su celular, en fin, entonces no quisiera hacer otro tipo de dinámica virtual, pero no es posible. No es posible ahí para todos, no, complejo. Entonces ahí vamos, también juicioso con todo ese asunto. Mm, No, Pero profe. bueno, feliz. Nos comentaban, o fue que escuché que Nuri había acompañado eh, en la clase de catequesis este sábado. ¿A quién fue? A Carolina. Ah, sí, Carolina. señor. ¿Y cómo les fue? Bien, sí, señor. Pues es una mamita que tiene más una situación ahí como para un manejo de pautas de crianza, pero bien, nos fue bien ese día. La verdad, pues fue productivo. La mamita se expresó, pues tuvo ahí como una situación de catarsis, tiene pues como todo, ¿no? Situaciones complejas que trabajar, pero bien, gracias a Dios. La idea es ir mañana, pues yo la cité mañana, pero eso le voy a decir a Carolina que posiblemente yo no voy a poder ir para que le avise a la mamita. Yo le dejé una tarea, pero pues para decirle que así es de este sábado de noche y seguimos Listo, con vale. el acompañamiento. Listo, yo Bueno. le aviso
Ya mismo le voy a avisar. Ah, Si vale. no, sufro de que se me olvida si no lo hago inmediatamente, entonces ya, Sí, me suele pasar, sí. ya lo hago. Me suele No suele pasar. pasar. Mm, Así es. Bueno, pues con todas estas intenciones y todo este recorrido de toda esta semana, eh, encontrémonos un poquito con también esa paz interior que a veces también esas pausas y esas meditaciones hacen falta en nuestra vida. Entonces, los voy a invitar pues para que nos dispongamos para la oración del día de hoy, de este encuentro. Hoy les estaba comentando que este padre que nos va a hablar es un padre que vino haciendo, digamos, este ejercicio, empezó desde WhatsApp a realizarlo, a generar pues un saludito y una pequeña explicación del Evangelio. Así empezó él, perdón. Y hoy en día pues ya está en las plataformas de YouTube y sigue, digamos, imprimiendo ese evangelio imprimiendo también ese tema de evangelización que poco a poco va llegando a un poco más de personas. Y es muy preciso, o sea, me llama mucho la atención porque es muy preciso en lo que él hace referencia a temas, temas que van aconteciendo en el caminar y también a la luz de la palabra, que es lo hermoso. Hoy, como ustedes pueden observar, es ese pasaje bíblico que nos menciona aquellas mujeres que están en espera de que llegue el novio. Entonces, con ese preámbulo vamos a iniciar el día de hoy nuestra oración, comendándonos pues a todo lo que vamos a hacer el día y en esta jornada. Y como lo dicen ustedes, pues con todo lo que hicimos, con todo nuestro cansancio y demás, bueno, hemos llegado y queremos avanzar con la profundización de nuestra vocación, en nuestro querer también ser en nuestra tarea también de evangelizadores y catequistas, por supuesto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito para que en nuestra disposición a escuchar este trozo del Evangelio, a compenetrarnos con la palabra de Dios y a meditar esta pequeña reflexión que nos hace el Padre, podamos también aproximarnos un poco más a Dios, ¿sí? Hacer también un stand-by, un pare, ¿sí? Que a veces en nuestra vida y en nuestro quehacer de pronto no nos permiten los espacios y hoy sacamos ese espacio precisamente para eso, para encontrarnos con Dios. Entonces, sea la oportunidad para que Él nos ilumine, ¿m? Nos santifique, nos siga dando la fuerza, ¿sí? Y la tenacidad, como la hemos venido desarrollando en todos nuestros quehaceres. Los invito entonces a que escuchemos. Un saludo muy especial. Hoy es 27 de agosto. El evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito:
Viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Bien, antes de continuar con la pequeña exhortación que nos va a regalar el Padre, quisiera que meditáramos también un poquito la palabra antes de ser iluminados también y ser exhortados por este Padre. ¿Qué destacamos de este texto de Mateo 25, 1, 13? ¿Qué podemos resaltar? Bueno, pues yo resalto que realmente es como la invitación también a que nosotros aprendamos a vivir la vida como y el día, ¿no? Cada espacio que tengamos como si fuera el último, siempre estando preparados a que pues Dios disponga de nuestras vidas, ¿no? Siempre, digamos, tratar de estar en paz con las personas, tratar de hacer siempre lo mejor, ¿sí? Porque pues no sabemos el día y la hora en que Dios nos mande a su presencia, eh, o pues digamos también como a veces se dice, y la misma palabra lo dice en Apocalipsis, de que bueno, que va a llegar un día en que Dios va a venir al juicio y que va a haber una situación, sí, del fin del mundo, digámoslo así. Entonces, pues yo lo veo como desde dos paralelos, ¿no? De decir, bueno, si Dios viniera en este momento, ¿qué tanto yo, Nuri Gaitán, estoy preparada o qué me hace falta para llegar a la presencia de Dios como Él lo exige, como Él Mm, quiere, ¿no? Que nosotros seamos realmente dignos de todo lo que Él quiere que nosotros hagamos según su palabra. ok. Eh, bueno, aquí hay vamos a tomar todo esto como enseñanza, ¿de acuerdo? Eh, Estamos haciendo lección divina, ¿sí? Digamos, la vez pasada también logramos hacer una exhortación también frente a el texto de Corintios, ¿recuerdan? Primera de Corintios, capítulo 13. Eh, digamos, en la lección, obviamente hay un texto que nos ilumina. Entonces, antes, digamos, de adentrarnos a lo que me pueda hacer decir el texto, eh, lo que primero debemos hacer es como retomar nuevamente el texto, ¿sí? Ahondar sobre el texto, mirar como el contexto que presenta el texto para que pues podamos encontrar algunos elementos también que nos ayuden a iluminar eso que va posteriormente a salir de nosotros, ¿sí? Entonces los voy a invitar a que en el texto de la Biblia, ¿sí?, podamos detenernos precisamente a algunos aspectos que, que el mismo texto de pronto nos puede iluminar. ¿Listo? No sé si don Jorge ya tiene la Biblia ahí, eh, Nuri, Caro. Yo ya, Ok, entonces los invito para que entonces veamos 25, Mateo 25, 1, que yo estoy buscando.
Bien. Entonces ya con nuestro texto, ya con nuestro texto acá. ¿Mm? Entonces, Nuri, no es que hayas hecho algo inapropiado, no, todo lo contrario, ¿sí? Pero vamos a ahondar un poquito más el texto. Entonces, don Jorge, ¿qué elementos tú ves acá en el texto? Giovanni, los estoy buscando, discúlpame. Ah, ok. Caro, ¿ya lo tienes ahí? No, ya lo estoy buscando Ah, también. también. Ya lo tengo, Giovanito. Ok. Ya lo habíamos escuchado, ¿no? Pues de pronto ya teniéndolo ahí en el texto, entonces vamos a descubrir qué otros elementos, qué elementos ven ustedes ahí que podamos resaltar. Pues yo ya lo había, alguna vez también ya lo había escuchado. Y pues algo que me llama la atención o que siempre dice, salieron al encuentro, o sea, no se quedaron ahí esperando, sino que yo lo asocio como que no es simplemente decir, ah, sí, yo creo que Jesús va a volver y yo creo que debemos ser santos y buscar esa santidad, o sea, hay que buscarla. Si nos quedamos ahí sin hacer nada, sino simplemente esperando que las cosas lleguen, pues nada va a pasar. O sea, está también en nosotros buscar esa, sí, como dice ahí, salir al encuentro del esposo, o sea, salir a buscar las cosas, sentaditos en la casa, pues no lo vamos a lograr, sino que hay que buscar que esa fe se avive, estar cerca de personas que compartan nuestra fe, que puedan hacer que esa fe nuestra se alimente. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de salieron al encuentro. Ok, para resaltarla, ¿sí o no? Muy bien. Salieron al encuentro. Ok. Don Jorge, ya Eh, escucharla. bueno, este texto es muy importante porque, ¿qué pasa con este texto número 25 de Mateo? Que nosotros tenemos que ser unas personas de un corazón cada día más noble, que tenemos que tener nosotros y pedirle mucho al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros, aquellas personas, cuando salen, como dijo Carolina, al encuentro, pues cuando pasa todo tan de repente que llegan novios, ellas se quedan dormidas en un momento. ¿Y qué nos da esa enseñanza? Que nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que esperar que los demás hagan las cosas por nosotros, sino al contrario, tenemos que ser siervos de Dios para nosotros estar ayudando a las demás personas que están alrededor con nosotros. No tenemos que quedarnos quietos, porque en cualquier momento la llegada del Señor siempre va a ser cuando el día menos inesperado. Por eso dice, cuando nosotros decimos con el Padre nuestro, decimos, hágase tu voluntad. O sea, que se haga la voluntad con nosotros, más no la nuestra. Entonces, tenemos que tener uno muy claramente eso nosotros, que tenemos que ser unas personas incorruptibles, que tenemos que tener una fe de gran valor y un sentimiento profundo y ese amor poderlo expandir a las otras personas que están a nuestro lado, Giovanni. Ok, muchas gracias. Nuri, de pronto ya que tuviste la oportunidad de pronto de repasar el texto, ¿encuentras algo que destaques del texto? No, pues fuera de lo que dije, ¿No? no veo así como mal, no, pues tener que mejorar cada día, sí, estar preparados cada día, pues no ser perfectos, pero sí ir preparándonos para ser cada día mejores personas y poder transmitir eso a los demás con ejemplo. Ok. Bueno, muchas gracias.
Resulta que este texto surge de un discurso que hace Jesús y que, digamos, el evangelista, que es San Mateo, nos plantea, ¿m? Frente a lo que, pues, Jesús nos va diciendo. ¿M? Empieza ese discurso con que Jesús sale del templo, ¿sí? Capítulo 24 del versículo 1. Salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos, ¿sí? Para mostrarle las construcciones del templo. Entonces, así empieza, digamos, eh, este discurso escatológico. Y precisamente habla de escatológico porque lo escatológico en la Biblia hace referencia precisamente al final, a lo que va a pasar al final. ¿Sí? Y es lo que ustedes también referencian. Entonces, digamos, en ese marco está ese texto. Y viene una serie de parábolas, que si ustedes observan allí, hay una serie de parábolas que dan a entender, ¿cierto? A aquellos que están escuchando a Dios, que Él en su explicación, en poderles decir cómo va a ser ese final, lo hace a través precisamente de esas parábolas, que son pequeñas historias, ¿sí? Muy cercanas a las personas para que ellos como que comprendan de manera más sencilla el tema del final de los tiempos. ¿Mm? Entonces, en ese marco viene entonces la parábola de las 10 vírgenes, que curiosamente son 10 vírgenes, ¿sí? Y precisamente nos habla de ese reinado de Dios. Y en ese reinado de Dios nos ponen esas dos imágenes de unas mujeres vírgenes que son necias y otras que no lo son tanto. ¿M? Y que están en esas dos necesidades, en esas dos realidades, están a la espera de encontrarse con el novio. Aunque se notaron una de ellas, un grupo de ellas, digamos, fue más audaz en el asunto porque tenían aceite de más, ¿no? Tenían un aceitico de más, pues precisamente porque sabían que muy seguramente se iba a demorar. Y las que no fueron tan precavidas, pues ahí se quedaron como en la espera. Sí, digamos, ese es como el entorno que nos presenta el texto bíblico. Y quería que pues esos elementos pues no se quedaran, digamos, como ahí. Y pues cuando el Padre pues también nos presenta precisamente el Evangelio, o sea, nos lo narra, entonces la idea es también sintonizarnos con esa narración. Entonces, esa es una parte de la lección, ¿sí? Es una partecita de la lección. Entonces, tratar de mirar el texto, ¿cierto? Intentar de verlo dentro de todo su amplitud, ¿cierto? Lo que había antes del texto, lo que de pronto hay después. Después de ese texto está la parábola de los talentos, imagínate, la parábola de los talentos. Entonces, otra manera también de ilustrar a las personas cómo ese reino de Dios se va haciendo como meollo en nuestras vidas y meollo en una sociedad. Entonces, digamos, eso eh, es una de las partes como les comento, de la lección. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a adentrarnos, ya digamos, comprendiendo un poco más este tema de la lección. Vamos a adentrarnos entonces a lo que nos ayuda a decir el texto, ¿sí? Que ya algunos de ustedes ya han dado elementos precisamente de lo que Dios nos quiere decir, nos quiere manifestar. Entonces, en esta oportunidad escuchemos al Padre a ver cómo nos ilumina un poco más frente a este estar prevenidos, porque no sabemos el día ni la hora. ¿Cuántos proyectos tenemos en nuestras cabezas, en nuestros corazones? Tantos afectos, tantas personas, tantos propósitos que quisiéramos alcanzar. Razonablemente debemos tomar conciencia que no todos serán posibles.
Y siendo así, debemos darnos un tiempo para seleccionar, para priorizar. No habrá tiempo mejor invertido siempre y cuando no nos quedemos paralizados en este discernimiento. Hay cosas que realmente jamás vamos a poder hacer. Sin embargo, si sentimos que el Señor nos llama por ese camino que parece imposible, oremos y pidamos que se haga su voluntad. En tal caso, perseveremos en este camino y pongamos nuestro mejor esfuerzo, que si esta es la voluntad de Dios, Él se encargará de poner lo que haga falta hasta completarlo. San Ignacio decía en una expresión preciosa: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y esa es la actitud que debemos asumir una vez que nos ponemos en manos de Dios, hacer aquello cuya prioridad nos ha ayudado a discernir. Abandonémonos en la voluntad de Dios, haciendo cada día lo que Él disponga y como Él lo disponga. ¿No es más cierto que el frente del abanico, que a veces nos antoja infinitamente? No, debemos ser capaces de distinguir y escoger aquello que es prioritario. Estamos motivados a eso. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que hacer que la oración, la reflexión, la Eucaristía se entre en nuestras vidas. Si estás bajo su amparo, si estás bajo la presencia de Dios, pues sabemos que Dios pone el resto. Gracias, Señor, por ayudarnos a vivir siempre dedicados a amarte, a servirte, centrados en ti y amando a nuestro prójimo. Ayúdanos a que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera el último día de nuestra vida. Te lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Bueno, ahí entonces tenemos esta pequeña exhortación que amerita también, no sé, algún eco, ¿cierto? Si alguno de pronto tiene algún eco frente a lo que el Padre también nos ayudó a discernir un poquito, pues. Bueno, hoy estoy participativa. Hay veces No, que no te uno afanes. tibia. Bueno, ¿qué pude como discernir un poco más? A nosotros nos pasa como seres humanos permanentemente es que tenemos de pronto alguna situación, alguna dificultad o alguna cosa que nos pase y a veces solemos desesperarnos, ¿no? Hoy me decía la doctora Ruth, es que estoy angustiada por lo que pueda pasar por el proyecto. Y yo le decía eso, yo le decía, bueno, dejémosle todo en manos de Dios, que Él es el que sabe, pues con oración y todo, pues la voluntad que Él quiera con respecto a ese proyecto específico, ¿sí? Y a veces siento que nosotros desfallecemos es por la falta de fe, ¿sí? Si nosotros tuviéramos más fe de lo que Dios quiere con nosotros y de lo que Él va a hacer con su santa voluntad y depositarnos en Él, tal vez no viviríamos tan angustiados y tan indecisos y tan inseguros. Eso es lo que yo concluyo. No, pues, muchas gracias. Vale. Profundo, aún más. Bueno, muchas gracias. Entonces, esos son, digamos, como los elementos que tiene la lección divina. Entonces, uno hace lectura de la palabra, luego después de la lectura de la palabra se hace un pequeño como ejercicio de estructura del texto y contexto que tiene el texto. Luego viene la meditación, que fue lo que hicimos, y finalmente viene la oración.
es como los elementos que tiene la lección. Y poco a poco pues, nos vamos adiestrando frente a esa oración que la hacen laicos, la hacen religiosos, sacerdotes, para profundizar, y en los retiros espirituales, pues digamos, son eh, ayudas grandísimas para ese encuentro especial con Él, con Dios. Entonces ahí vamos poco a poco viendo elementos que nos pueden ayudar también para el tema de nuestros niños, ¿sí? Cuando tengamos nuestros niños y nuestros jóvenes, podamos, digamos, generar espacios que nos permitan precisamente que ellos se encuentren con Él, ¿sí? Eso es muy importante, eso es fundamental, ¿sí? O sea, la oración en una catequesis es casi que columna vertebral de lo que se va a vivir allí. ¿Sí? Por eso, de pronto, en lo que hemos estudiado con Jorge y Carolina, en los libros, en ese libro guía que tenemos, pues, digamos, reiteran un poquito eso, ¿no? Al inicio y al final, ¿sí? Al inicio y al final siempre hay una oración, que siempre la hacemos como arreglado un poquito, pues porque están un poquito como enfocadas de otra manera, ¿no? Y de pronto no nos ayuda a lo que, digamos, el tema lo pide. Pero entonces esa es como la intención, ¿no? Poder hacer esa oración con ellos. Importante. Bueno, muy bien. Entonces, aquí esta primera parte de la lección divina. ¿Listo? Bueno. Eh, yo les había comentado a ustedes, no sé si de pronto Nuri lo vio, yo hice el itinerario de cómo podríamos nosotros manejar todo el tema de nuestras cartillas. ¿M? Entonces, les voy a presentar nuevamente, les di pues un tiempito para que lo vieran y como que lo analizaran un poco. Entonces a Diana también le pido desde allá, a Yuri que también nos va a ver en diferido, pues para que también estén como en ese discernimiento de cómo podría ser o qué sería lo mejor, ¿sí? Para nosotros abordar. ¿Listo? Entonces, no sé, Nuri, ¿alcanzaste a verlo? Sí, sí, señor. Ah, Pero ok. pues no lo entiendo es mucho, digamos, en cuanto a esas fechas, o sea, hasta qué punto o sea, si es que esas fechas son para leerlos o para compartirlos. Ah, ok. Entonces ahí hay una primera duda. Listo, muy bien. Y Caro, Ay, sí, yo sí lo vi, lo leí, hasta subrayé el libro y todo. no, ok. Estuve juiciosa. Ok, don Jorge. Bueno, Joanny, sí, sí le eché una repasadita al libro y tengo incluso aquí lo que decía Monseñor Sánchez, que lo Ujú. que estaba leyendo antier, y es muy cierto lo que nos relata. Oh, También tenemos una preguntita así, de pronto aquí hay un pequeñito, pero es muy poquitico, donde dice la doctora Betancourt, que es una psicóloga también que es muy experta en la programa de universitarios. Entonces también nos basamos muchísimo nosotros en eso, pero sí tengo claridad en el texto hasta donde vamos, Joan. ok. Bueno, digamos, la propuesta de este itinerario, por eso dice propuesta, que se puede modificar. Entonces, era que, o es que hoy, como 27 de agosto, 27. podamos entonces ahondar el tema de la introducción, ¿sí? Entonces, ahí para aclararle, digamos, a Nuri con el tema de fechas. Entonces, cada viernes, pues la idea es, pues, ir ahondando, ¿sí? Frente a estos módulos. Eh, como de alguna manera nosotros vamos como corridos, porque creo que el semestre iniciaba era en julio, ¿m? A principios de julio, entonces claro, vamos corriditos en cuanto a cómo van otros grupos. Entonces,
lo que yo planteo aquí, en lo que les estoy mostrando, es que hoy abarquemos todo lo que es el tema de la introducción, ¿sí? Veamos algunos aspectos y demás. Detallemos algunas cosas, como de pronto ya está mencionando don Jorge. El próximo viernes, o los dos próximos viernes, que son el 3, en el anterior me equivoqué porque escribí 2, que es un jueves, el viernes 3 y el viernes 10, le, le, le demos la miradita a el módulo 1, ¿sí? Que si ustedes lo observaron, tiene 4 temáticas. Son 4 temáticas que aparecen allí. Pero entonces, para poder, digamos, ir como a la par, ¿sí? Y de pronto tampoco que nos extendamos, entonces yo decidí o pues doy como propuesta, de que el 3 veamos 2 de esas unidades temáticas que aparecen en el primer módulo, y el siguiente viernes los otros 2 módulos que harían falta, o las otras 2 temáticas que harían falta de ese primer módulo. Digamos, esa es como la idea. Lo mismo hacemos con el módulo 2 en esas 2 fechas que les presento allí, y ya eh, eh, en octubre, entonces ya estamos un poco más calmaditos en el asunto, porque pues no estamos colgados como en el tiempo, y podemos dedicar tiempo cada día a una temática de acuerdo al módulo 3, y lo mismo el módulo 4. Entonces es como por ahí, Nuri. Entonces, no sé si don Jorge, Carolina, ya viendo un poco esta explicación, me ayuden a decidir, a que decidamos si les parece pues pertinente hacerlo de esa manera, o tomamos otra estrategia. Eh, a ver, Giovanni, pues la estrategia está buena porque aparte que nosotros estamos leyendo la introducción del libro, podemos también el próximo fecha que son 17 y 24 de septiembre, avanzar al módulo número 2, porque ya el número sería el 3 y el 10, sería lo del 1, ¿no? Que ya se había presentado. Y el 17 y el 24 sería del módulo número 2. Entonces, como dices tú, ya cuando lleguemos nosotros acá a octubre, que serían 18 y 15 de octubre, ya estaríamos viendo parte del módulo 3. Nos quedaría solamente el módulo 4 para el 29 de octubre. 29, 5, 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre. Y 19, sí. Para Que ya, ver, digamos. para ver lo del cuarto módulo. Exacto. Entonces, Sí, a pues. usted, don Jorge, le llama la atención. Sí. Listo, Me muy bien. parece muy bien. No sé mis compañeritos qué dirán. Sí, es que estamos mirando el consenso, entonces, listo, don Jorge. A mí también me parece bien, yo me parece ¿Sí? que está bien, sí, estoy de acuerdo. Ok, listo. Y ya, Nuri, con esta explicación, tú me dirás. Sí, sí, señor. Igual también estuve echándole una ojeadita a la introducción. Pues sí, se ha adelantado un poquito esa parte. Ok, listo. Entonces, Diana y Yuri. Entonces ya, digamos, el consenso son 3. Entonces, vamos entonces a hacerlo de esa manera. Ya Yuri, cuando me comentó que pues se le ha presentado pues esa novedad, ella me dijo que pues ya había leído toda la cartilla, ¿sí? Y pues me imagino que ella tiene algunos resaltados y demás que nos puede aportar, digamos, el siguiente encuentro. Entonces, y confiando que Diana, pues entonces también, Diana, que sea la oportunidad para que por lo menos en el Classroom te da la posibilidad de que tú puedas escribir también. Entonces tú nos puedes dar como tus aportes frente a lo que encuentras en el texto de introducción. Nos puedes decir también allí qué elementos te parecieron pues como relevantes, importantes, o para resaltar. ¿Sí? Entonces, listo, entonces se imprime, diría yo, se imprime. Listo, entonces, en ese orden de ideas, tú me decías, mm, Nuri, que ya habías leído una partecita, ¿cierto? Entonces voy a empezar con eso. Entonces, eh,
¿Qué partecita alcanzaste a leer, Nuri? Pues así a nivel general, digamos, hablan de pues que como la Ok, historia tú del leíste esa parte. sí, Leíste esa parte de historia. Ok. ¿Alcanzaste a leer la parte de fundamentos y criterios teológicos? fundación y criterios. Sí, ahí habla sobre pues cómo ser catequista y la vocación que se debe tener Ok. para ser Entonces, catequista. alcanzaste a leer ahí. Listo, Sí. perfecto. ¿Y pudiste avanzar de pronto en criterios para la formación del catequista? De Este, la tercera parte. criterios para la formación. Página 17. eh, sí, pues habla de manera muy general no, esa parte sí no. Sí, No, tranquila. es esta primera partecita la Ok. estuve. O sea, historia del SPAC, alcanzaste a leer. Alcanzaste a leer fundamentos y criterios teológicos y hasta ahí. ¿Listo? No Sí. te afanes. Pues dice a nivel general que han habido muchos cambios, ¿no? Espera un momentico, Nuri, y Bueno, antes de entrar a ahondar en esos detalles. listo. ¿Listo? Bueno, en el caso de don Jorge, ¿alcanzaste a avanzar historia de SPAC, fundamentos y criterios teológicos? Hasta ahí, Giovanni, llegamos donde hacia una Hasta parte ahí donde avanzaste. dice ser catequista es una vocación. Estaba Hasta ahí. terminando Ah, ok, leyendo eso, listo. Muy Giovanni. bien. Y en el caso de Carolina, ¿hasta dónde alcanzaste a llegar? Llegué hasta las dimensiones formativas del SPAC. Uy, bueno, entonces te rindió un poquito mal la lectura. Dimensiones, ok, listo. Entonces, les voy a proponer lo siguiente, ¿sí? Voy a proponer lo siguiente, pues para poder, digamos, abarcar todo en lo que nos queda y resta de sesión, podamos abarcar todo el texto, ¿sí? Y podamos, digamos, hacer una iluminación, ¿sí? Frente a lo que ya de pronto Nuri ya nos iba a empezar a decir, mira, yo encontré esto, ¿sí? Entonces, antes de eso, ¿sí? Entonces, les voy a proponer lo siguiente para que lo podamos hacer y demás. Entonces, si les parece, historia del SPAC, eh, le vamos a decir a Nuri que por favor ahorita nos pueda hacer un pequeño abrebocas, ¿cierto? De algunos elementos que tú, a tu juicio, son como los más relevantes, más importantes. ¿Te parece, Nuri? Tú ahorita nos vas a hablar de eso, ¿sí? Ujú. ¿Listo, Nuri? Listo. Don Jorge, ¿usted cómo está tan juicioso haciendo y ya va en ser del catequista? Continúa leyendo fundamentos y criterios teológicos. ¿Listo, don Jorge? E igual, Ok, ok. nos vas a orientar frente a algunos aspectos que consideres que son importantes y igual, si hay preguntas, dudas, entonces también las podemos generar. ¿Listo? Y Caro, entonces tú como has profundizado un poquito más allá, vamos con el tercer criterio, tercer, digamos, aspecto. Criterios Ah, para la formación del catequista. listo, ¿Listo? listo. Entonces aquí, Caro. Listo. Y yo me encargo, pues, del tema de la dimensión. Yo sí alcancé a leer un poquito también, un poco más allá. Y vamos a darle como una relevancia también a ese aspecto, ¿sí? Y espero pues que nos alcance el tiempo para mirar un poco lo que es la estructura global del itinerario, ¿cierto? Entonces también la tocaría un poquito, ¿listo? Vamos a ver si alcanzamos a eso. Entonces, mm, bueno, y me falta, bueno, lo de la espiritualidad del catequista, resulta que pues de alguna manera, cuando leí el programa de SPAC, ellos reiteraban mucho el tema de la oración y reiteraban mucho generar en el catequista la lección divina, por ejemplo, ¿sí? Y la profundización de la palabra de Dios y qué nos decía. ¿Mm? Entonces, creo que ese elemento,
poco a poco lo vamos a estar trabajando. Ya lo trabajamos la vez pasada, o sea que casi que en todos los encuentros he venido como taladrándole el asunto. ¿M? Y esa es digamos, la razón de ser también de nosotros como catequistas, ¿no? Encontrarnos con la palabra, poder eh, determinar lo que hay en ella y después poder decir que, que Dios nos hace decir. Entonces creería que de pronto esa podríamos dejarla no en stand-by, pero sí para que sea un eje transversal en todas las catequesis que tengamos, ¿sí? En todos los encuentros. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio que vamos a realizar, nos vamos a regalar media horita. Lo que alcancemos a hacer es media horita, ¿sí? Bueno, aquí son las 8:37, tengo mi reloj, entonces démosle hasta las 9. ¿Sí? Lo que alcancemos a hacer hasta las 9, les propongo que si quieres hacer un diseño, ya sea en Word o en PowerPoint o en el cuaderno, un pequeño esquemita que nos pueda ilustrar también un poquito cómo hiciste el recorrido y qué elementos quieres resaltar, entonces también lo puedes hacer, ¿listo? Entonces, ese es el ejercicio em, para que lo hagamos. Entonces, nos damos hasta las 9, ¿no? Lo que alcancemos a hacer de aquí a las 9. A ver cómo nos va. ¿Listo? No sé, ¿ustedes estudian con música o estudian sin música? No, con musiquita, espectacular. Sí, Con bueno, música. con música. Nuri, Sí, con musiquita. sí, bueno, entonces voy a poner algo tenue, algo suavecito porque como también esto está grabado, entonces la idea es que Diana, o tú, Diana también, y Yuri, pues también puedan hacer ese ejercicio y después nos lo muestran. Nos dan las evidencias de que, mira, este es como el esquemita y demás. Entonces ahí les queda la tarea Nuri y Yuri. Entonces les voy a poner aquí algo que nos ayude a interiorizar este momento.
Listo, mis queridos.
2 minuticos para que empecemos. Yo ya terminé. Ok, dale, Joan. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra retroalimentación. Em, pueden compartir pantalla, o sea, no hay problema. Yo aquí, permítame, ya sí está habilitada y todo, entonces no hay problema si requieren hacerlo. Listo. Y pues aquí, digamos, el ejercicio y lo fundamental es que podamos, digamos, descubrir cosas y no importando, digamos, si uno u otro, digamos, es corto, breve o un poco más no importa. Aquí eso no vale, ¿listo? O sea, nos tomamos el tiempo con tranquilidad. Lo más importante es hacer el ejercicio y demás y que nos escuchemos y lo que decía el diácono, ¿no? Recuerden, esta es una construcción conjunta, ¿listo? Entonces,
Listo. Empecemos con mi querida Nuri. Bueno, a ver. Pues estaba aquí como tratando de sacar un resumen, aunque para mí hay muchos términos que son tan nuevos que pues quedo a veces como perdida, ¿no? Ok. Pues traté de entender que, digamos, las escuelas de catequesis, pues en un tiempo, digamos, no tenían, digamos, como una estructura, no tenían como, digamos, no existían, ¿sí? No tenían como un cuerpo específico en Colombia. Dicen que después de los años posteriores al Concilio Vaticano, pues que estuve investigando, que el Concilio Vaticano II fue del 8 de diciembre de 1869 al 20 de octubre de 1870. Entonces podemos como darnos como una... Pero el primer concilio. Bueno, yo es que... Sí, acuérdate que hay, esa es una precisión. Hay el Bueno. primer concilio, Vaticano II, y está el segundo. Creo que el que estás mencionando es el primer concilio Vaticano II. Listo. Bueno, dice aquí que después, en los años posteriores a ese Concilio Vaticano II, fue que se vio como ese momento donde se estaba mirando como una reforma permanente en la vida de la iglesia, específicamente de las escuelas de catequesis, porque aunque la iglesia habla o tiene que ver con la catequesis, pues no estaba específicamente como ese estudio, ¿sí? O como que existieran esas escuelas específicas para catequesis, para catequistas, es lo que yo entiendo. ¿Te puedo interrumpir un momento, Nori? Y como estamos en el tema de que Diana nos está viendo, hola Diana, hola Yori, tú podrías prender la cámara y así ellos te ven tus fracciones, pues todo, eso es muy importante. Qué Bueno, pena contigo. Gracias. listo. Bueno, bueno, aquí en esta parte pues se ve obligada la iglesia a un cambio en esta forma de hacer la catequesis parroquial, porque como les digo, pues no existía, digamos, como esas escuelas como tal, hasta ahora se estaba mirando como una noción de crear las escuelas porque sí se ve que había como digamos, como un vacío, ¿no? Como una carencia en esa parte. Entonces, pues empezaron algunos religiosos, religiosas, entre eso el Monseñor Carlos Sánchez, pues él cuenta ya como los orígenes de la escuela, el desarrollo, la expansión nacional, bueno, ya él empieza como a darle un poco más de estructura a estas escuelas. Estaban las religiosas salesianas, pues del centro, dice, diocesano de catequesis de Neiva, que fueron como las que iniciaron pues con todo este proceso, que diseñaron un programa de formación de catequistas. Ese programa se llamó Escuela Veredal de Catequistas. Después, Monseñor Carlos Sánchez, pues desempeñó un gran trabajo en esa parte entre el año 1971 a 1995, ¿sí? Vio pues como la necesidad de otros agentes pastorales, ya empezó como a darle forma, a fortalecer más esta parte, para que se viera pues como la estructura de la catequesis, ¿sí? Y junto con las hermanas, con las mismas hermanas religiosas, pues creó como algo que se llama SPAT, ¿qué? Adoptó la SPAT, dice Ann Experimentium, en dos parroquias de la Victoria, de la Vicaría de la Sagrada Eucaristía. Y hasta ahí alcancé como a resumir un poquito, porque es que me encaminé más como hacia la parte pues, del Concilio Vaticano I y II, bueno, toda esta parte, porque ahí me perdí como que, bueno, empecemos primero a mirar pues como en qué periodo, en qué año más o menos fue que se empezó a ver como esa transformación y encontrarle la estructura a las escuelas de catequesis. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya llegamos a lo que es hoy en día las escuelas, que se puede ver es como una transición de cómo se fueron formando a nivel, pues en Colombia, ¿no? Específicamente, porque no existía.
Mm. Una pregunta para ti o para todos, la podemos responder. Por qué es importante la historia del SPAC? Por nuestra formación, Ujú. porque a través de la formación nosotros crecemos espiritualmente. Tenemos nosotros una capacidad de ser misioneros de Dios y a través del SPA nos enseña cada día como catequistas a crecer en Dios y a tener a nuestros hermanos más cerca de nosotros. También tenemos que tener en cuenta que el significado de ser catequista no es de pronto uno ser grande en motivación, no, ser grande en espíritu y en enseñanza. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, figúrate, Nuri, que digamos este proceso inicia en donde el sacerdote era como el ejemplo a seguir. ¿M? Entonces, antes del Concilio Vaticano, inclusive primero, em, quien quería ser sacerdote simplemente se hacía al lado del sacerdote y iba todo un caminar y listo. Y llegaba un determinado momento en que decía, listo, usted está listo, y lo ordenaban. Así era, digamos, como el proceso antiguamente. En el tema propiamente de la catequesis, se hablaba de catecumenado. El catecumenado duraba 3 años. Imagínense, 3 años para que él fuera bautizado, para que pudiera, digamos, ingresar a la Iglesia Católica. Eso se demoraba. Y era eso, ese acompañamiento, ya sea a religiosos o a sacerdotes, para poder comprender y entender a lo que se iba a disponer toda su vida. Entonces, así fue, digamos, como se fue como configurando el tema, ¿cierto? No como propiamente como catequesis, no, pero se fue configurando, digamos, la formación eh, en el ámbito de la evangelización, así. Y definitivamente sí, si conocemos la historia, podemos dar pasos para de pronto hacer unos ajustes frente a eso que acontecía antes y que hoy en día tenemos. Eh, por referenciar algo, mm, aquí en la diócesis se daban 6 meses de catequesis, ¿sí? Primer semestre y segundo semestre. Pero notaron algo los sacerdotes que no estaba funcionando, ¿sí? Que eso no estaba funcionando bien, que los chicos no estaban saliendo, digamos, con los elementos requeridos. Prácticamente se estaba haciendo como un flash. Entonces ellos dijeron, no, espere, hagamos un padre, ¿qué es lo que está pasando? Y determinaron entonces ahora que fuera un año, ¿sí? Porque han notado que efectivamente en un año sí podemos hacer todo un proceso que vaya acompañado, que vaya reflexionado, inclusive que vaya también un poco más a trabajar con los padres de familia y demás. Los 6 meses eran, digamos, ciertamente cortos, ¿no? Se empezaba en marzo y ya en julio, no, en junio, ya en julio tocaba porque eran las celebraciones. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nuri. Y hay algunas pinceladas que comento frente a algunos aspectos. Listo. Continuemos entonces con don Jorge. Bueno, Giovanni, compañeritos, pues aquí sacando un pequeño resumen sobre la fundamentos y criterios teológicos, pues a lo largo nosotros de los siglos, la iglesia se sabe que nunca ha abandonado la prioridad de la formación de ser catequista. Entonces, siempre en su magisterio renueva constantemente el llamado y la necesidad de que nosotros entremos a formar y a ser parte de lo que más nos gusta a nosotros. Y ser catequista, yo digo que no es un compromiso, es una vocación, es un llamado y una experiencia doctrinal que es como un don que cada día nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Por eso se dice aquí en una partecita que en el año 2020, según este documento, dicha formación se hace más necesaria en su periodo como presente. O sea que nosotros siempre era un documento
que de pronto algunas personas no lo habían entendido de esta manera. Entonces, cuando nosotros empezábamos a formarnos, en parte la formación que nosotros cada día nos estamos dando, por ejemplo, este encuentro que tenemos nosotros los viernes, es un llegado y es un crecimiento grandísimo que nosotros tenemos todos los días. Entonces yo creo que el experimento y la parte más emocional que nosotros alcanzamos a llegar es cuando nosotros realmente nos concentramos y damos como esa razón de nuestro encuentro cada 8 días con nuestros niños y el momento en que nosotros iniciamos una catequesis con esas personitas que de amor, es cuando nosotros sentimos que realmente somos importantes. Somos unas personas importantes ¿para quién? Para nuestro Dios y nuestra familia. Y para aquellas personas que realmente necesitan que nosotros estemos pendiente de ese gran movimiento que tenemos nosotros diario con nuestras familias y también con el compromiso de nosotros mismos. Entonces, les agradezco ahí. Ok, muchas gracias. Sí, destacar también el directorio, ¿no? El directorio para la catequesis, digamos, aquí nos está iluminando frente a este tema de la vocación, que Ajá. precisamente como lo ha tocado don Jorge, pues obviamente traza toda la formación que estamos nosotros realizando, ¿no? Y acercándonos inclusive un poco más, porque la vocación la hemos venido presentando poco a Sí, poco, ¿sí? Y la misma vida nuestra y sus experiencias también han demostrado precisamente con los cuales compartimos esa vivencia, ¿no? De nuestra fe, de lo que somos como católicos. Entonces, genial. Y pues nos sigue aunando en ese directorio que nos traza como el camino y la ruta. ajá. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Sí, señor. Listo. Carolina. Bueno, yo hice un cuadrito, si Ah, lo ok. ven por ahí. Ay, sí, sí. Entonces, ven, don Jorge y Nuri. Resulta que si ustedes se acercan a la pantalla de Carolina, encuentran un ganchito. Entonces, por favor, tecleen el ganchito y allí, entonces, aparece grande Diana y podemos ¿Se ve ver, al revés? no, se ve perfecto, no se ve ¿Sí? bien. Sí, sí. Ah, bueno, Se yo lo ve veo aquí perfecto. al Y revés. así lo vemos. Don Jorge, ¿me confirma si lo está viendo grande cuando le tecleó el ganchito? Ah, bueno, Nuri dice que sí. Estoy esperando que don Jorge. Sí, listo. Dale, Carolina. Bueno, dice pues en los criterios para la formación del catequista SPAC, dice que es una invitación que nos hace la iglesia, ¿no? Y el fin, la meta que tienen es que los catequistas nos convirtamos en protagonistas de nuestro propio aprendizaje. El diácono Henry hace 8 días nos lo decía y creo que en todo este capítulo habla todo el tiempo de hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, debemos tener una espiritualidad misionera, que se entiende como un encuentro con los demás, un compromiso con el mundo, una pasión por la evangelización que alimenta tanto la vida de nosotros como catequistas, como la vida de las personas que tenemos en nuestro proceso de evangelización. Eh, Dice acá, otro de los fundamentos es formar catequistas para que podamos transmitir no solo una enseñanza, sino también una formación cristiana integral, eh, como dando tareas de iniciación de educación y de enseñanza. Se necesitan catequistas que sean maestros, educadores y testigos de esa fe. Entonces, en todo el tiempo en este capítulo se habla de ser nosotros testigos de, pues, dar testimonio propio de lo que vamos a enseñar. O sea, de nada sirve hablar y hablar y hablar y seguir como, o sea, lo que quisieron hacer con la SPAC, más que tener como una guía de una clase y llegar y dar como una teoría o hablar y hablarle a los niños o a los jóvenes, era que, o sea, es que nosotros mismos, desde nuestras experiencias de vida, podamos dar un ejemplo de, o sea,
poder decir que sí hemos vivido esa fe, que sí hemos vivido cada uno de los temas que vamos a tratar. Dice, la novedad a la cual está llamado el catequista radica en la proximidad, en la acogida incondicional y en la gratuidad con la que se pone a disposición para caminar junto a los demás. Varias veces nos hablan de escuchar a los demás, de compartir las enseñanzas y de explicar las escrituras. Habla mucho como de la acogida que debemos dar a los demás. Dice aquí que en primer lugar es necesario que el catequista madure en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, en una actitud serena y positiva hacia la realidad para aprender a aprender. Dice acá que se trata de entenderse completamente como sujetos, siempre en formación. También habla muchas veces en este capítulo de que todo el tiempo debemos estar aprendiendo. O sea, acrecentando esa fe en nosotros para poderla también. Es un proceso que nunca termina, empieza pero nunca acaba. Abiertos a las novedades del espíritu, saber guardar y nutrir nuestra propia fe. Y dice que se hizo en grupo, es una dinámica, se llama dinámica de laboratorio en el contexto grupal, como una práctica formativa de la fe en la que se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, con las contribuciones y las reformulaciones de cada uno, con miras a un aprendizaje transformador. O sea, nos habla de que se quiso hacer en grupo porque aprendemos más de las experiencias todos juntos que nosotros solitos. Y ya, ese es mi resumen de este capítulo. Sí, muchas gracias. O sea, a mí me llamó un poco la atención el tema de que hablaba de que fuéramos como un laboratorio, imagínate, como criterio, planteaba allí, y ese fue que, digamos, me impactó. Y entonces yo dije, ¿pero por qué laboratorio? Claro, es un laboratorio porque es que nosotros aprendemos sobre la marcha, ¿sí? Nuestro quehacer catequístico ha sido sobre la marcha. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, mínimo, usted ha dado una catequesis, usted la ha dado, ya sea su familia, un amigo, en fin, la ha dado. O sea, no ha necesitado, digamos, pues ahorita, porque viste la necesidad, entonces estás haciendo, digamos, como el estudio. Pero en ese momento, pues tú dices, no, ven, me voy a lanzar. ¿Mm? De eso se trata, ¿sí? Entonces, muy importante que cuando estemos con los chicos también estemos así como alerta frente a situaciones que son bien particulares y que nos pueden ayudar mucho a hacer una muy buena y una sencilla catequesis que le quede al chico, ¿sí? Esa es también como la intención, ¿no? Aquí estamos, nosotros acá en esta formación también estamos aprendiendo. Porque yo estaba echando la cabeza, bueno, ¿cómo hago lo del módulo? ¿Cierto? Para poder abarcarlo todo y poder continuar con nosotros, ¿sí? Entonces, por eso yo dije, venga, tengo que generar una estrategia que me ayude a avanzar, ¿sí? Entonces eso, y mira, cada uno de ustedes ha hecho un trabajo maravilloso que nos ha ayudado, pues, a ver pinceladitas. Entonces, chévere, chévere por ese lado. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, yo también tengo algo muy sencillo, algo sencillito. Entonces, permítame y ya. Que terminamos a tiempo, mira, terminamos, pero justo, o sea, ni más ni menos. Ah, sí, no se le olviden quitar el qué, bueno, creo que ya están viendo, ¿cierto? Ya están viendo lo que estoy proyectando. Sí, ya está, ya tenemos todo normal, Joan. Ah, ok, muy bien. Entonces, bueno, yo también hice pues aquí unos breves resúmenes y demás, preparando acá esto, permítanme aquí. Bueno, démosle un poquito de tiempo a esto, a ver si me da la posibilidad. Ah, sí, ya, listo. Entonces, estos criterios, criterios de formación que también ya Carlos los ha dicho. Bueno, aquí me corresponde las dimensiones formativas del SPAC, ¿cierto? Bien.
¿Qué noté yo dentro de este documento cuando nos hablan de esas dimensiones? Entonces, estas dimensiones son a nivel también formativo, ¿no? Las vamos a encontrar en todos los espacios educativos que usted tenga presentes, ¿sí? El SPAC y ser catequista en esta formación no, digamos, no desconoce eso. Entonces, tenemos un ser, que era lo que también nos referenciaba un poco el diácono, en cuanto a que nosotros tenemos que trabajar primero nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que en primera medida somos evangelizados. En este momento, cada uno de nosotros ha dado el granito de arena para que nos evangelicemos entre nosotros, ¿cierto? Y rico como empezamos este encuentro, mirando las anécdotas que habían acontecido, el día a día, ¿cierto? Esos momentos, digamos, especiales y también esos momentos un poco áridos, eso ayuda porque es que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos piedras, ¿sí? Los niños, cuando uno se encuentre con ellos, tenemos que conocer pues un poco lo que es ese niño, ¿no? Si desayunó, si eh, viene de muy buen ambiente de familia o me lo trataron de pronto una palmadita o algo así, ¿cierto? Me lo maltrataron. Entonces, aspectos como esos que de pronto no disponen al niño pues para que pueda recibir una catequesis pues digamos de la mejor forma, como yo la tengo preparada y que el niño diga eso no me dice nada porque en este momento pues mi cabeza está en otro mundo, ¿no? Entonces, el ser. Entonces, primero nosotros. Bien, eh, llama la atención porque figúrese que el directorio manejaba como dos ambientes, uno en 1997 y otro en el 2020, ¿sí? Digamos, una reformulación ahí. En el 1997, digamos, era como más pues aquí lo resalté, a crecer en el respeto y amor hacia los catecúmenos y los catequizandos, ¿sí? Era más como por ahí. ¿M? Eso era el ser, perdón. En cuanto al saber, noto yo que, digamos, le dan mucha prioridad a- al tema bíblico, ¿sí? Al tema como bien estructurado, digamos, la Biblia. ¿M? Pero entonces se desconocía un poquito, ¿cierto? Los conocimientos que el mismo niño tenía frente a su conocimiento de la religión. Entonces, el directorio en el 2020 nos hace caer en cuenta eso. Ojo, pilas, démosle oportunidad y crecimiento humano y cristiano a quienes van a ser abordados dentro de la catequesis. Entonces, no es que yo me las sé todas, sino es saber que el otro también sabe, el otro también conoce. Entonces, por eso es bueno un diagnóstico para saber entonces a quién le puedo dar un poquito más y a quién debo empezar de ceros. Y el saber hacer, definitivamente, digamos, ya lo habíamos tocado y corresponde precisamente a cómo yo puedo orientar mi catequesis de la mejor manera posible para precisamente allegar no solo la palabra, sino mi testimonio y el contexto que yo quiero que el niño también como que se vaya aproximando. ¿M? Eso es, digamos, a grosso modo, digamos, lo que nos plantea esas dimensiones formativas del SPAC, ¿sí? Ese saber hacer, eh, también deberíamos de pensarlo, mis queridos, para que de pronto la cosa no sea tan rutinaria. Yo estoy intentando, por ejemplo, dentro de lo que he podido llevar en las catequesis, a que darle algo distinto, o no distinto, sino aproximar, digamos, a Jesucristo, a su mensaje, de una forma que sea tan amena, que ayude a que él crezca y caiga en cuenta de que eso lo puede encontrar en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Estudio, trabajo, familia, ¿sí? Entonces, yo procuro, eh, por lo general, variarles a ellos, ¿sí? Cuando son niños, aunque sean jovencitos, los pongo a jugar,
Los pongo a jugar porque a partir del juego ayuda mucho también a identificar cosas interesantes en ellos y también eso me va a aproximar un poco a lo que trabajaba Jesús cuando hablaba de las parábolas. Entonces a cambiarle el chip y a ponerlo como en otra tónica. Entonces, esas son como las dimensiones formativas que de pronto el SPAC también nos ayuda a visualizar. Bueno, eso era. Permítame, a ver si me salgo. ¿Me sale? Ay, Dios. Ah, aquí. Dejar de compartir. Listo. Bueno, listo. Entonces, creo que ahondamos un poco, ¿sí? Aquí, entonces, sería una conclusión. Y esa conclusión la vamos a hacer en una sola palabra. ¿Listo? ¿Qué conclusión sacamos? Nuri y Diana. Entonces vamos a estar muy atentos a en qué palabra te vas a centrar y vas a concluir todo este momento introductorio de nuestro primer proceso de SPAC. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo la colocaría en una sola palabra, en transformación. Ok, Paula. Yo la transformaría en el crecimiento. Mm, Yo digo que una misión. Esto es una misión. ok. Hay algo que me ha impactado mucho y he notado aquí y es el acompañamiento. Así la resumiré. Entonces espero la de Diana y espero la de Yuri. ¿Cómo lo hace? Bueno, entonces, mis queridas y mi querido, entonces vamos a dar por terminado para que podamos también ¿cómo es? Regocijarnos también en Morfeo para que nos dé más pilas y más carga frente a lo que vamos a vivir mañana y con los niños también en catequesis. Entonces voy a invitar a don Jorge que hoy nos cierre con esa oración. Con mucho gusto. Entonces nos disponemos a darle gracias a nuestro Señor Jesús y a María Santísima y a toda esa corte celestial de ángeles y arcángeles, que son las personas que nos guían cada día y nos dan ese crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos, Padre Celestial, por este grandioso día que tú nos regalaste hoy, esta noche que termina con esta formación, para que nosotros seamos dignos, Señor, cada día de estar más cerca de tu corazón, Señor. Te agradecemos, Jesús, porque en ti hemos encontrado una gran maravilla, una sensación grandísima, Padre, cada día que hablamos de ti y damos a conocer cada día esa palabra hermosa que es la evangelización. Tu evangelio es el más grande y el más armonioso que sale de nuestros labios y brota de nuestro corazón, ese gran amor incondicional, Señor, que tú día a día nos das, Padre Santo. Por eso te damos gracias por esta gran formación, Señor, que estamos dando adelante para que tú nos des esa alegría y ese compromiso espiritual para estar todos los días y para que cada ser lo aprenda de nosotros. Por eso te decimos, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y también nosotros perdonamos a los A ti, Mamita María, que eres nuestra intercesora, eres la gran mujer valiosa de este mundo, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en tus manos dejamos esta maravillosa noche que termina y esperamos un resplandeciente y grandioso día y todo que sea prosperidad en nuestro corazón y vida. Nos conceda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz apostolado. Esa es como la segunda parte de estos encuentros. Entonces, en el apostolado los sábados. Y el apostolado tuyo, Nure, ni más faltaba. Tú lo tienes ahí. ¿Listo? Entonces hablamos. Se cuidan mucho. Nos vemos el otro Ok. viernes. Chao, Diana. Descansen, compañeritos. Muchas bendiciones a sus familias y que descansen. Hasta Amén. Un abracito. módulo Chao. 1, ¿no? Ahí digo módulo 2, ¿no? Vamos a módulo 2. Ok, Las dos, Vale. buenas noches, que descansen. hablamos. Cuídense.